Bienvenidos a The Corner of Infinity, tu canal de terror. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún capítulo. La mente humana es un frágil equilibrio entre luz y oscuridad. En su estado más saludable, es un vasto universo de creatividad, empatía y comprensión. Es capaz de crear belleza, resolver problemas y conectar con otros de maneras profundas. Sin embargo, una mente enferma puede ser devastadora. Puede volverse un territorio oscuro y aterrador. La percepción se distorsiona, los pensamientos se convierten en laberintos sin salida, y la realidad se desfigura en una pesadilla. El capítulo que les traemos hoy es El rostro oculto. El último sonido que Antonella escuchó antes de caer exhausta en la cama, junto al cuerpo de su esposo envuelto en un charco de sangre, fue el estampido ensordecedor del disparo. Una bala que desgarró su cráneo y la dejó al borde de la muerte. Quienquiera que hubiera sido el responsable de ese acto homicida, nunca imaginó que Antonella sobreviviría. Antonella, apodada Anto por sus amigas, fue en su juventud una chica popular en la universidad, destacándose no solo por su carisma, sino también por su brillantez académica. Enamorada perdidamente de Sebastián, el genio de la clase, su relación creció a pesar de su inicial rivalidad por el rendimiento académico. Al terminar los estudios y graduarse, establecieron un próspero negocio inmobiliario juntos. Con el tiempo decidieron que era momento de agrandar la familia. Pese al estrés que empezó a experimentar Anto con todo el trabajo que tenía, sentía que podía derivar gran parte del mismo a Sebastián, y así ella poder encargarse de la parte administrativa trabajando desde la casa mientras atendía a su futuro bebé. Y así fue que finalmente Antonella quedó embarazada, pero no todo era como ella había pensado que sería. Todo empeoró cuando nació su hijo. Ya prácticamente no podían conciliar el sueño, y las veces que lo lograban tenían que salir a mitad de la madrugada hacia la emergencia debido a problemas de salud que tenía el niño. Esto, sumado a la creciente distancia entre Antonella y Sebastián, marcaron el inicio de un oscuro declive en su relación. Lo peor sucedió aquella oscura noche de agosto, cuando no sintieron más el llanto que tantas veces los desvelaban. Primero fue Antonella al cuarto del niño, luego Sebastián. Lo que éste vio los iba a cambiar por completo. En brazos de Anto estaba el cuerpo sin vida del bebé. La tragedia devastó aún más su matrimonio, dejándolos a ambos sumidos en la desolación. Pasado un tiempo, Anto comenzó a sentir que alguien la observaba, acechándola desde las sombras, en todo momento. También empezó a observar que Sebastián estaba siendo más romántico, lo cual no cerraba muy bien con la situación que estaban viviendo desde hacía un tiempo. Temerosa de salir a la calle, temerosa de que su marido la abandonara por esa otra, porque tenía que haber otra, o incluso temiendo de que esa otra mujer fuera la que la estaba acechando, Antonella se sumió en un estado de paranoia y desconfianza. Una noche tormentosa como hacía tiempo no había, Antonella pudo conciliar el sueño rápidamente, pero sus sueños se volvieron muy perturbadores, con una figura oscura que parecía seguir sus pasos, como si fuera su propia sombra. Fue entonces que, tras el disparo, todo cambió, nuevamente. Luego de 3 años en coma y múltiples cirugías, Antonella logró despertarse. Sin otra familia más que su amiga Tina, se vio enfrentada a la oscuridad de un pasado que apenas podía recordar. La cicatriz en su rostro era su cruel recordatorio de la tragedia que había sufrido. Lo que sí podía recordar vívidamente era la mano de aquella mujer sosteniendo el arma, la que había acabado con la vida de su marido y que la había dejado en coma y con una cicatriz que no podía soportar. De regreso a su hogar, todas las personas con las que se cruzó en el corto camino que transitó, la miraban con una mezcla de sensaciones que Antonella no pudo descifrar si era lástima, asco o algo más. Una vez en su refugio, cerró las cortinas herméticamente, evitando cualquier atisbo de curiosidad ajena. Ni siquiera permitía que los 2 policías apostados afuera la observaran directamente a los ojos o al rostro. Los días transcurrían en un trance medicado, entre calmantes y antidepresivos, mientras la terapia semanal intentaba reconstruir los fragmentos de su mente destrozada. Pero el miedo seguía acechando, siempre latente, como un espectro que se negaba a ser desterrado.
Como ya le habían bajado la dosis de antidepresivos, Antonella estaba durmiendo casi que por sus propios medios. Al despertar empezó a sentir algo que hacía mucho no experimentaba. Aquella sensación que pensó que la había abandonado volvió. Se sintió otra vez observada. Ni la terapia ni los antidepresivos podían ahogar ese temor que la consumía. ¿Cómo era posible sentirse vigilada estando segura en su propio hogar? Pero claro, alguien tan despiadado como para acechar entre las sombras y esperar pacientemente el momento oportuno para dispararles, también podía burlar la vigilancia de los policías que, sumidos en su rutina, apenas levantaban la mirada de sus tazas de café y los partidos de fútbol que veían en sus teléfonos móviles. 2 o 3 veces al día, uno de ellos se acercaba a la puerta, solicitando a Antonella que calentara agua para su bebida. Era una rutina que había llegado a reconfortarla, proporcionándole un mínimo de seguridad en medio de la oscuridad que la rodeaba. Desde aquella mañana en la que abrió los ojos, el terror la envolvía una vez más. La certeza de seguridad en su propio hogar se desvaneció por completo. Reuniendo coraje, se aventuró a explorar cada centímetro de su morada, ahora demasiado grande y vacía para una única alma. Con expectativas desvanecidas, ningún rastro de intrusión salió a la luz. Ninguna puerta forzada en el patio trasero, ninguna entrada alterada en el sótano que se conectaba a una salida lateral. El miedo crecía como una sombra oscura, intensificándose con cada palpitar. Se sentía observada, de una forma que jamás había experimentado, pese que no quería que nadie la viera, ya que todas las miradas se desviaban hacia sus cicatrices. Le pidió a los oficiales que inspeccionaran la casa. No muy a gusto con esto, ellos accedieron, solo para hallar un hogar sin nadie más que ellos 3. Quizás su presencia temporal logró calmarla ligeramente, pero no lo suficiente. La sensación de ser acechada persistía, como si un par de ojos insondables la observaran desde cada ventana, desde cada rincón, desde cada sombra, desde cada reflejo. Una madrugada, tras una secuencia de sueños que la despertaron varias veces, se sobresaltó con un ruido, un sonido que parecía emanar del oscuro interior de su casa. Venía del cuarto donde estuvo muy poco tiempo su bebé. Al acercarse se dio cuenta de que la habitación yacía en silencio, como si la oscuridad misma se hubiera apoderado de ella. A pesar de no haber entrado en esa habitación desde hacía mucho tiempo, la misma estaba limpia y ordenada. Con paso vacilante y su corazón martilleando contra su pecho, entró a la habitación. Lo que vio la desconcertó y heló su sangre. En el espejo de la puerta del ropero habían 3 letras escritas: A, S y E. Eran las iniciales de ella y de su esposo. Sin embargo, la presencia de la E la llenó de inquietud. ¿Qué significaba esa letra? ¿Por qué estaba allí? Su mente se llenó de 1001 conjeturas, pero ninguna respuesta parecía satisfacer su inquietud. Pese a no poder mirarse al espejo debido al temor que le provocaba, quedó paralizada por lo que había visto. No pudo evitar notar la cicatriz en su frente, del lado izquierdo, donde la bala había entrado, y otra cicatriz en la cabeza, sobre su oreja, donde había salido. Aunque se había esforzado en ocultarlas, el pánico la invadió al recordar su origen. Sin embargo, en su estado de shock, no prestó atención a estos detalles. Salió despavorida de la habitación, con la sensación de que unos ojos invisibles la observaban desde las sombras. Cada rincón de la casa parecía cobrar vida propia. Susurros inaudibles y sombras danzantes la acosaban en cada esquina. Esta vez estaba convencida de que no estaba sola. Bajó las escaleras presa del pánico y se percató de algo aún más perturbador. Una de las ventanas estaba abierta. Ella sabía que no había dejado ninguna ventana sin asegurar. Entonces, ¿cómo podía estar así? La confusión nublaba su mente, haciéndole dudar de su propia cordura. ¿Había sido ella quien la había dejado abierta? ¿O alguien más había entrado en su casa? Todo parecía dar vueltas a su alrededor y, en un instante de debilidad, su cuerpo cedió al mareo y se desplomó en el suelo. La inconsciencia la envolvió en su abrazo oscuro, dejándola a merced de los demonios de su mente. A la mañana, cuando finalmente recobró el conocimiento, se encontraba en su habitación, envuelta en una atmósfera de confusión y miedo. ¿Qué había ocurrido? ¿Había sido todo obra de un mal sueño? Con temor, descendió las escaleras y observó todo con incredulidad. Todo estaba igual: ventanas cerradas, cortinas corridas, policías en la patrulla.
Aunque se esforzó por convencerse de que todo estaba bien, una sensación de inquietud seguía latente en su interior. ¿Qué había sucedido realmente aquella noche? ¿Era todo producto de su imaginación? A pesar de su intento de mantener la calma, la sensación de que algo siniestro acechaba en las sombras no la abandonaba. Desayunó con la mirada perdida. Prendió la televisión solo para pasar los canales sin prestar atención a nada. Ningún programa lograba captar su interés. Las noticias en particular evitaba verlas, pues siempre traían consigo una dosis abrumadora de violencia y desesperanza. Asaltos, política corrupta, tráfico de drogas, asesinatos sin resolver. Todo parecía sumergirla aún más en un abismo de angustia. Apagó el televisor y buscó refugio en un diario que había guardado, donde anotaba minuciosamente cada detalle de sus días desde el fatídico incidente. Había sido una recomendación de su psiquiatra, un intento de ayudarla a procesar lo ocurrido. Hojeó las páginas con su escritura, todo hasta el día en que dejó el hospital. Sin embargo, algo le llamó la atención. Había más entradas después de su liberación, pero escritas en una caligrafía que no reconocía. Aunque recordaba vagamente haber visto algunos trazos similares antes, no podía ubicar de dónde provenían, hasta que, de repente, lo recordó. Eran las mismas letras que había visto en el espejo en sus sueños. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Acaso aquellos sueños no habían sido solo producto de su mente perturbada? Dejó el diario a un lado y subió corriendo las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al entrar en la habitación donde había visto las letras escritas, un olor a humedad y abandono la envolvió. El paso del tiempo había dejado su huella en cada rincón, cubriendo muebles y suelos con una capa de polvo. Pero lo que captó su atención de inmediato fue el espejo, donde las letras A, S y E estaban escritas con un rojo intenso de lápiz labial, el mismo tono que solía usar ella. La mente de la mujer se llenó de confusión y miedo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía distinguir entre lo real y lo imaginario cuando los límites se desdibujaban de esa manera? Con las manos temblorosas se acercó al espejo y tocó las letras con cautela, como si temiera que desaparecieran en cualquier momento. Pero permanecieron allí, como una marca ominosa que desafiaba toda lógica. Cada vez más atrapada en un torbellino de incertidumbre, se preguntaba si algún día podría encontrar la verdad detrás de estos misteriosos sucesos, o si estaría condenada a vivir en un estado perpetuo de confusión y temor. Tambaleándose, logró llegar a su habitación. Al entrar la invadió un terror indescriptible. Las paredes estaban cubiertas de letras escritas con la misma caligrafía que las del diario. Letras rojas, entremezcladas y sin sentido aparente. Ya no había rastro de la secuencia A, S y E. En su lugar, otras dos letras se repetían constantemente, N e I. Con el miedo corroyéndola por dentro y una sensación desconocida que la paralizaba por completo, se quedó inmóvil frente a aquel espectáculo macabro. Pasaron varios minutos antes de que pudiera enfocar su atención en el espejo, y cuando lo hizo, lo que vio le heló la sangre. En el espejo, formada por las letras dispersas por toda la habitación, estaba escrita una única palabra: asesina. Un escalofrío recorrió su espalda al comprender el mensaje macabro que se revelaba ante sus ojos. La imagen de la mujer que le había arrebatado todo, la misma que había terminado con la vida de su esposo y casi con la suya propia, se materializó ante ella. Y sospechaba que también había sido responsable de la tragedia que había acabado con la vida de su bebé. Con el corazón latiendo desbocado, observó cómo la figura siniestra sostenía un revólver en una mano. Esta vez, sabía que la bala no fallaría. Estaba decidida a acabar con su vida. Sin pensarlo dos veces, levantó la mano temblorosa y el silencio de la habitación se rompió con dos estruendosos disparos. Uno hizo añicos el espejo, dispersando su reflejo fragmentado en el suelo, destruyendo la imagen de quien acechaba en todo momento en su mente. El otro puso fin a la vida de Antonella, la única culpable de la tragedia que había asolado a su familia.